Contexto histórico. En una celda oscura, fría y húmeda, donde las paredes de piedra rezumaban desesperanza y las cadenas tintineaban como un triste recordatorio de la opresión, allí estaba Pablo. Sí, ese mismo Pablo que un día fue perseguidor de cristianos, ahora, transformado por un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco, se encontraba prisionero, pero, ojo, no era un prisionero común. Mientras otros quizás se habrían dejado consumir por la amargura, él estaba escribiendo. Y vaya que no era cualquier carta. Era un mensaje que cruzaría siglos, derribando barreras, rompiendo cadenas espirituales y encendiendo fuegos de fe en miles de corazones. La carta a los Efesios. Imagínate la escena. Un hombre de mediana edad, agotado físicamente, pero con el espíritu más vivo que nunca. Sentado en el suelo de piedra, con una pequeña lámpara de aceite apenas iluminando sus manos, sostiene un pergamino mientras el eco de los guardias romanos retumba en los pasillos. Las cadenas sujetas a sus muñecas no logran detener el fluir de las palabras que, inspiradas por el Espíritu Santo, se convierten en revelación pura. No escribe para quejarse, no escribe para lamentarse. Escribe para fortalecer, para animar, para edificar a los creyentes que, allá afuera, también enfrentan sus propias prisiones, algunas físicas, otras espirituales. Y es que si uno mira bien, la cárcel de Pablo no era un obstáculo, sino una plataforma. Vaya paradoja divina. Mientras el Imperio Romano intentaba callarlo con barrotes y grilletes, Dios utilizaba ese mismo lugar de encierro para amplificar su voz. A través de su pluma, Pablo no solo compartía doctrina, compartía vida, compartía misterio, compartía el corazón mismo de Dios. Su intención no era simplemente corregir comportamientos o señalar errores, como hizo en otras cartas, sino revelar el gran misterio de la fe cristiana, quienes somos realmente en Cristo. Y aquí es donde la cosa se pone profunda, amigo mío. Porque mientras escribía desde esa celda en Roma, Pablo entendía perfectamente que lo que tenía entre manos no era solo tinta sobre pergamino, era un legado eterno. Era un manual divino para enseñarle a la Iglesia, tanto en su época como en la nuestra, cómo vivir la plenitud de Cristo en medio de cualquier circunstancia. Da igual si eres libre o estás encarcelado, si estás en la cima o en el valle. Esta carta tenía, y sigue teniendo, el poder de transformar vidas. Así que, sí, podemos ver claramente que no fue el hierro ni la piedra lo que limitó a Pablo, porque cuando un corazón está lleno de la presencia de Dios, no hay prisión que lo detenga. Y este contexto histórico no es un mero dato curioso. Es el recordatorio de que aún en medio del dolor, de la soledad y de la adversidad más dura, Dios sigue obrando, y de maneras que ni imaginamos. De hecho, lo que parecía ser el final para Pablo, se convirtió en el principio de una de las mayores revelaciones espirituales de todos los tiempos. Tema central. Cuando uno se sumerge en las palabras de la carta a los Efesios, es como si se abriera una ventana directa al corazón de Dios. Pablo no está simplemente compartiendo ideas o enseñanzas sueltas. No, nada de eso. Lo que él está haciendo es revelar con una precisión casi quirúrgica la identidad del cristiano en Cristo. Y créeme, entender esto no es un detalle menor. Es la clave que transforma toda nuestra vida espiritual. Es como si Pablo dijera: si realmente supieran quiénes son en Cristo, jamás vivirían por debajo de su llamado. Mira qué tremendo. Pablo comienza recordándonos que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Toda bendición. No dice algunas ni muchas, dice toda. Esto significa que no estamos esperando que Dios haga algo, sino que ya hemos recibido en Cristo todo lo que necesitamos para vivir una vida plena, abundante y victoriosa. Pero no para ahí.
También nos dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. O sea, no somos un accidente, ni un error, ni fruto del azar. Somos parte de un plan eterno diseñado por el mismo Creador del universo. Y como si eso fuera poco, agárrate bien. Pablo afirma que hemos sido adoptados como hijos, Efesios 1:5. Adoptados. Esto no es un simple título religioso, es una realidad espiritual profunda. Ya no somos huérfanos espirituales, no andamos por la vida buscando aceptación aquí y allá. Somos hijos legítimos del Dios Altísimo. Esto redefine completamente nuestra manera de ver la vida, de enfrentar los problemas, de relacionarnos con los demás y de comprender nuestro propósito. Pero espera, aún hay más. Pablo también declara que en Cristo hemos sido redimidos, Efesios 1:7. Esto significa que nuestro pasado, nuestros errores, nuestras culpas, todo ha sido limpiado, restaurado, perdonado. El precio fue pagado, y fue la sangre preciosa de Cristo la que nos devolvió la dignidad que el pecado nos había robado. Y como sello de esta obra perfecta, Dios nos selló con el Espíritu Santo, Efesios 1:13. ¿Sabes lo que eso significa? Que llevamos la marca de Dios, la garantía divina de que somos suyos, de que no estamos solos, y de que su presencia nos acompaña siempre. Y, por si no fuera suficientemente revolucionario, Pablo deja claro que todo esto no es solo para un grupo selecto, no. En Cristo, tanto judíos como gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres, todos somos parte de una misma familia espiritual, el cuerpo de Cristo. Aquí no hay lugar para divisiones, ni para favoritismos, ni para etiquetas humanas. Lo que antes estaba separado, ahora es uno. Uno en Cristo, unidos por su amor, por su gracia y por su espíritu, formando una comunidad celestial que trasciende culturas, lenguas y generaciones. Misterio revelado. Pablo revela el misterio de que en Cristo todos, judíos y gentiles, son herederos de las promesas de Dios, reconciliados unos con otros y con Dios, formando una nueva humanidad. Imagina por un momento la profundidad de lo que Pablo está diciendo aquí, como si estuviera desvelando un secreto guardado desde tiempos eternos. Ese misterio no es cualquier cosa. Es la revelación de que en Cristo las barreras que dividían pueblos y culturas han sido derribadas. Ya no hay ellos ni nosotros, no hay distancia entre judíos y gentiles. Somos un solo cuerpo, una familia nueva creada por el Espíritu Santo, heredando juntos las promesas que Dios había hecho desde siempre. Vaya noticia, es como si la historia entera estuviera siendo reescrita para incluirnos a todos en un plan divino que trasciende cualquier límite humano. Este misterio nos invita a ver más allá de las diferencias que a menudo nos separan en la vida cotidiana. Es un llamado a vivir con una mirada de reconciliación, tanto con Dios como con los demás. Pablo está enseñando que, a través de Cristo, no solo recibimos perdón y redención, sino que también nos convertimos en parte de algo más grande que nosotros mismos, una nueva humanidad unida por el amor y la gracia. Esto recuerda las palabras de Efesios 2:14-16, donde se explica que Cristo es nuestra paz, quien hizo posible la reconciliación entre los pueblos. Ahora piensa en cómo este misterio puede transformar la forma en que nos relacionamos con los demás en nuestro día a día. Por ejemplo, en lugar de guardar rencores o prejuicios, ¿qué pasaría si realmente viéramos a cada persona como un hermano o hermana en la fe? Este cambio de perspectiva tiene un poder liberador. Así, las divisiones que parecían imposibles de superar empiezan a desvanecerse y se crea un espacio para la unidad genuina, una comunidad que refleja el amor incondicional de Dios. Pero esta nueva humanidad no es solo un ideal lejano, es algo que se manifiesta en las acciones concretas, en la forma en que elegimos perdonar, en cómo extendemos la mano al necesitado, en la paciencia que mostramos cuando nos enfrentamos a la diferencia. Pablo
nos impulsa a ser agentes activos de esa reconciliación. Como dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La fe se vive en la práctica. Este misterio revelado, amigo mío, es un llamado vibrante a abrazar nuestra verdadera identidad en Cristo y a vivir en la unidad que Él nos ofrece. No es algo que podemos guardar solo para nosotros, es para compartir, para construir puentes, para sanar heridas. Y aquí, justo en esta revelación, encontramos la semilla que nos prepara para el siguiente paso. Cómo vivir esa plenitud, esa vida digna del llamado al que fuimos llamados. Vamos a seguir adelante y descubrir juntos esa invitación a una vida transformada. Chamado à plenitude. O apóstolo convida os cristãos a viverem de forma digna da sua vocação, desenvolvendo uma vida de amor, unidade, pureza, generosidade e resistência espiritual. Destaca também a importância da armadura de Deus para enfrentar as forças espirituais do mal. Vou preparar o texto para você, já volto com ele. Aquí tienes el texto completo para el tópico 4, llamado a la plenitud, siguiendo el estilo que acordamos. Cuando Pablo nos invita a vivir de manera digna del llamado con que fuimos llamados, Efesios 4:1, está trazando un camino que va más allá de simples buenas intenciones. Es un llamado a una transformación radical que toca cada rincón de nuestra vida. Es como si nos dijera: vamos, levántate, eres parte de un plan divino y ahora es el momento de vivirlo con autenticidad y valentía. Y vaya que no es cualquier plan, sino uno que nos llama a encarnar el amor genuino, a buscar la unidad sincera entre hermanos, a mantener la pureza que protege el corazón, a ser generosos sin reservas y a resistir las tentaciones y ataques espirituales que no cesan. Si te detienes a pensar cada uno de esos aspectos, amor, unidad, pureza, generosidad, resistencia, son las piezas que forman una vida plena en Cristo. Pablo no los menciona al azar, los coloca en un orden que habla de un crecimiento progresivo. Amar como Cristo amó, Efesios 5:2, es el motor que impulsa la unidad. Sin unidad, la pureza pierde fuerza y la generosidad queda incompleta. La resistencia espiritual, entonces, es como la armadura que nos permite mantenernos firmes en esta batalla invisible. Imagínate luchando sin protección. Sería una locura, ¿no? Por eso, Pablo nos exhorta a ponernos la armadura de Dios. Efesios 6:10-18. Una metáfora poderosa que nos recuerda que la fe activa es nuestra mejor defensa. Hablando de esta armadura, ¿has pensado en qué significa cada pieza en tu vida diaria? El cinturón de la verdad, por ejemplo, nos llama a vivir con honestidad, a no esconder lo que somos, ni a engañarnos a nosotros mismos. La coraza de justicia protege nuestro corazón de las dudas y acusaciones que el enemigo lanza para debilitarnos. Los zapatos del Evangelio nos impulsan a caminar firmes y decididos, llevando el mensaje de esperanza. El escudo de la fe es esa confianza inquebrantable en Dios que apaga las flechas de duda y miedo. El casco de la salvación guarda nuestra mente para que no caigamos en pensamientos destructivos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra herramienta ofensiva para derrotar la mentira y la oscuridad. Pero no basta con saber esto, es en la práctica donde el llamado se hace realidad. Pablo nos anima a cultivar una vida diaria marcada por el amor activo, ayudar al prójimo, perdonar cuando duele, ser pacientes en la adversidad, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Esas virtudes son luz y sal. ¿Cuántas veces hemos visto cómo una palabra amable o un gesto generoso cambian el ánimo de alguien? Eso es vivir la plenitud del llamado cristiano, que no es cómodo ni superficial, sino profundo y desafiante. Al final, esta invitación a la plenitud
Es un camino que requiere coraje, perseverancia y dependencia total en el Espíritu Santo. Por eso, Pablo no solo exhorta, sino que también enseña a estar atentos, a orar con perseverancia y a no bajar la guardia. Así, nuestro andar se fortalece y somos testigos vivos del poder transformador de Cristo. Y mientras avanzamos en este llamado, es justo mirar hacia adelante y descubrir cómo esos principios se traducen en acciones concretas para nuestra vida cotidiana, como veremos en la siguiente etapa, la aplicación práctica de todo este maravilloso mensaje. Tópico 5. Aplicação prática. O vídeo reforça que Efésios não é apenas uma carta teológica, mas um manual prático de como viver a plenitude de Cristo no dia a dia, no casamento, na família, no trabalho e na vida espiritual. Vou preparar o texto para você e já envio. Aquí tienes el texto para el tópico 5, aplicación práctica, con el mismo tono y profundidad que hemos estado trabajando. Cuando pensamos en la carta a los Efesios, a veces puede parecer un texto muy teológico, distante de nuestra vida cotidiana. Pero lo que Pablo nos muestra es justamente lo contrario. Es un manual vivo para aprender a vivir la plenitud de Cristo en cada esfera de nuestra existencia. Desde el matrimonio, donde se nos llama a amar y respetar al cónyuge como Cristo ama a la Iglesia, Efesios 5:25, hasta la familia, donde la paciencia, la enseñanza y la corrección deben ser un reflejo de la gracia divina. Este no es un consejo vacío, sino una guía práctica para construir hogares que reflejen el amor de Dios. En el trabajo, esa plenitud se traduce en integridad, en hacer lo correcto aunque nadie esté mirando, en servir con excelencia y humildad. Pablo dice en Efesios 6, 7, 8 que debemos trabajar como para el Señor y no para los hombres, una frase que transforma cualquier tarea en un acto de adoración. ¿No te parece que esto puede revolucionar nuestra actitud frente a los desafíos laborales, el estrés o incluso la rutina? La vida espiritual, por otro lado, se nutre de una práctica constante de oración, lectura y meditación en la palabra, tal como nos invita el apóstol. Es la manera de mantener el alma firme y conectada con la fuente de toda fuerza y sabiduría. Pero no se queda ahí. Esta carta nos enseña a vivir en comunidad, a buscar la unidad y la paz con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Eso significa perdonar, colaborar, animar y también corregir con amor, siguiendo el modelo de Cristo. Por ejemplo, cuando surge un conflicto en la iglesia o en la familia, podemos recordar Efesios 4:32. Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Este es el poder transformador del mensaje. Hace que la teoría se vuelva carne y vida. Además, la aplicación práctica de Efesios se extiende a nuestra lucha espiritual diaria. Pablo nos insta a usar la armadura de Dios para resistir las tentaciones y las fuerzas del mal. Efesios 6, 11, 18. Esto nos recuerda que vivir la plenitud de Cristo no es un camino fácil, pero sí posible, con la ayuda del Espíritu Santo. La oración constante, el compañerismo y el estudio bíblico son herramientas que nos mantienen firmes en esa batalla invisible, pero real. Al poner en práctica estas enseñanzas, el creyente no solo transforma su vida personal, sino que también impacta a su entorno. El matrimonio florece, la familia se fortalece, el trabajo se llena de propósito y la comunidad se convierte en un reflejo tangible del reino de Dios. Así, el misterio y la plenitud que Pablo reveló en Efesios se vuelven una realidad cotidiana, accesible y poderosa. Pero para descubrir la verdadera identidad y autoridad espiritual que se nos ofrece, vale la pena seguir adelante y adentrarnos en el mensaje final de esta carta. Tópico 6. Mensaje final. Ao compreender e aplicar os ensinamentos de Efésios, o cristão descobre sua verdadeira identidade, propósito e autoridade espiritual.
vivendo de forma abundante, livre e fortalecida em Cristo. Já vou preparar o texto e te envio em seguida. Aquí tienes el texto para el tópico 6, mensaje final, cerrando esta jornada con un toque de profundidad y esperanza. Al llegar al final de esta carta tan profunda, es como si Pablo nos tomara de la mano y nos dijera con suavidad pero firmeza: ahora que has recorrido este camino, es tiempo de reconocer quién realmente eres en Cristo. La comprensión y la aplicación de todo lo enseñado en Efesios nos llevan a descubrir una identidad que no está basada en logros, circunstancias o errores del pasado, sino en la gracia y el amor incondicional de Dios. Somos hijos e hijas adoptados, elegidos y sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:4-14. Y esta verdad es la roca firme sobre la que podemos edificar toda nuestra vida. Conocer esta identidad nos abre a un propósito claro: vivir como representantes del reino, ejerciendo la autoridad espiritual que Cristo nos ha dado. No se trata de un poder para dominar o imponer, sino de una fuerza para amar, servir y transformar nuestro entorno. Pablo nos anima a caminar en libertad, esa libertad que no es licencia para hacer lo que queramos, sino poder para hacer lo correcto, para vencer las cadenas que nos ataban y para ser testigos valientes del Evangelio. Efesios 3:20 nos recuerda que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, y eso es justo lo que sucede cuando vivimos plenamente en Él. Esta vida abundante no está exenta de desafíos, pero sí está llena de fortaleza. La armadura de Dios sigue siendo indispensable, así como la comunión constante con Él a través de la oración, la meditación en la palabra y la comunidad de fe. Es un caminar diario que nos renueva, nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante, aun cuando el camino se ponga difícil. Porque en Cristo no estamos solos. Somos parte de un cuerpo, una familia, un pueblo llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Además, esta revelación final nos invita a ser portadores de esperanza y paz para otros. A medida que descubrimos nuestra identidad y autoridad, podemos ayudar a otros a hacer lo mismo, construyendo puentes y derribando muros, tal como Pablo soñó en su carta. Es un ciclo de bendición que no se detiene, una cadena de transformación que comienza en nuestro corazón y se extiende al mundo. Así, querido amigo, la poderosa historia de la carta a los Efesios no termina aquí. Apenas comienza en la vida de cada uno que decide abrazar su mensaje y vivir la plenitud de Cristo. Y con este corazón encendido, te invito a seguir explorando, creciendo y dejando que la gracia divina transforme cada día tu caminar. Al llegar al final de esta carta tan profunda, es como si Pablo nos tomara de la mano y nos dijera con suavidad pero firmeza: ahora que has recorrido este camino, es tiempo de reconocer quién realmente eres en Cristo. La comprensión y la aplicación de todo lo enseñado en Efesios nos llevan a descubrir una identidad que no está basada en logros, circunstancias o errores del pasado, sino en la gracia y el amor incondicional de Dios. Somos hijos e hijas adoptados, elegidos y sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:4-14. Y esta verdad es la roca firme sobre la que podemos edificar toda nuestra vida. No hay inseguridad que pueda resistir este conocimiento, ni dudas que puedan apagar la luz que ahora brilla en nuestro interior. Esta identidad es en sí misma un regalo invaluable que nos llena de un propósito claro y definitivo: vivir como representantes auténticos del reino de Dios aquí en la tierra. Pero vivir esta vocación no es cuestión de simple apariencia o formalidad religiosa. Es un llamado a una vida profunda de integridad, coherencia y poder espiritual. Pablo nos habla de una autoridad que no se basa en la fuerza humana, sino en la unción y el respaldo del Espíritu Santo. Efesios 2:6.
Es esa autoridad la que nos permite andar con confianza, tomar decisiones firmes y ser agentes de cambio en un mundo necesitado de luz. Cuando entendemos que somos coherederos con Cristo, Romanos 8:17, nuestra visión cambia radicalmente. Ya no vemos la vida con ojos humanos limitados por el miedo o la duda, sino con la perspectiva eterna que nos hace fuertes frente a cualquier adversidad. Esa autoridad espiritual es el escudo que nos protege en medio de las batallas diarias, sean visibles o invisibles, y nos capacita para influir positivamente en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. Vivir en esta plenitud no es una opción, sino una necesidad para quienes hemos sido llamados a formar parte del plan eterno de Dios. Esta vida abundante y fortalecida se manifiesta también en la libertad auténtica, que no debe confundirse con licencia para actuar sin responsabilidad, sino que es el poder para romper cadenas, vencer ataduras y caminar en la verdad que nos hace libres. Juan 8:36. Cuando somos conscientes de esta libertad en Cristo, nuestra relación con Dios se vuelve más íntima y genuina, liberándonos de la culpa, el miedo y la condenación que tanto agobian. Y es justamente esa libertad la que nos permite ser luz en la oscuridad, testigos fieles que reflejan el amor y la gracia de Dios a todos los que nos rodean. Sin embargo, esta realidad no es algo que se alcance una vez y para siempre, sino que es un camino diario de crecimiento y dependencia del Espíritu Santo. Pablo no nos deja solos en esta misión, nos equipa y nos guía, recordándonos la importancia de la oración constante, la meditación en la palabra y la comunión con otros creyentes. Efesios 6:18. Es en esta vida de fe activa que descubrimos el verdadero poder para enfrentar las dificultades, resistir las tentaciones y perseverar hasta el final. Y en cada paso, la gracia de Dios nos sostiene, nos renueva y nos impulsa a seguir adelante con esperanza y valentía. Además, al vivir plenamente esta identidad y autoridad espiritual, somos llamados a ser instrumentos de bendición para otros. La transformación que experimentamos no debe quedarse en nosotros mismos, debe extenderse a quienes nos rodean, construyendo comunidades sólidas, familias restauradas y corazones sanados. Pablo soñó con un cuerpo unido y fuerte, y hoy ese sueño puede hacerse realidad en nuestra generación si nos comprometemos a vivir y compartir esta verdad con amor y humildad. Así, la carta a los Efesios se convierte no solo en un texto antiguo, sino en una guía viva para transformar vidas y sociedades enteras. Querido amigo, la poderosa historia de la carta a los Efesios no termina aquí. Apenas comienza en la vida de cada uno que decide abrazar su mensaje y vivir la plenitud de Cristo. Que este conocimiento profundo sea para ti un faro en las noches oscuras, un ancla en las tormentas y una fuente inagotable de esperanza y fortaleza. Y con este corazón encendido, te invito a seguir explorando, creciendo y dejando que la gracia divina transforme cada día tu caminar, confiando en que el Dios que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Así, al comprender y aplicar las enseñanzas de la carta a los Efesios, el creyente no solo descubre su verdadera identidad en Cristo, sino que se afirma en un propósito divino y en una autoridad espiritual que lo capacita para vivir una vida abundante, plena y libre. Esta revelación pone en luz el misterio del plan eterno de Dios, donde judíos y gentiles son unidos en un solo cuerpo, formando una nueva humanidad llena de amor, unidad y esperanza. Esta vida en plenitud no es fruto de esfuerzos humanos aislados, sino de una relación continua con el Espíritu Santo que nos fortalece, guía y protege en la batalla espiritual diaria. La armadura de Dios, la oración constante,
La comunión con otros hermanos y la meditación en la palabra son los instrumentos que nos mantienen firmes e invencibles en medio de las luchas y desafíos. Más que un conocimiento teórico, Efesios es una invitación a una transformación real, práctica y diaria que impacta todas las áreas de la vida: matrimonio, familia, trabajo, comunidad y sobre todo la caminata espiritual. Es un llamado a vivir dignamente, resistir al mal, amar profundamente y andar con confianza en la autoridad que Cristo nos ha concedido. Por lo tanto, vivir la plenitud de Cristo es la máxima expresión de nuestra fe, es el testimonio vivo del poder de la gracia de Dios obrando en nosotros. Que este mensaje pueda resonar en tu corazón, inspirándote a seguir firme, a crecer en la fe y a hacer luz donde quiera que estés, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores.